el sacerdote está llamado a entregarse. Y la única manera de poder entregarse es haciéndolo por amor. Si un sacerdote no trabaja la caridad, no puede afrontar lo que implica la vida de un sacerdote. Me llamo Fermín Valenzuela Sánchez, tengo 37 años, soy de Granada y desde septiembre del año pasado pues empecé como seminarista en el Seminario Diocesano de Granada. Entonces la verdad que me gustaría contar un poquito de mi experiencia y también que puedas conocer un poquito cómo es la vida de un seminarista. La vida de un seminarista está muy bien ordenada, porque mira, nosotros tenemos los días, la verdad que todo muy bien regulado con nuestros horarios para asegurarse de que tengamos una formación completa, nuestros momentos de descanso, nuestros momentos de comunidad y sobre todo nuestros momentos de oración y de vida espiritual. Nos solemos levantar a las 7, porque a las 7:30 es cuando ya tenemos que estar todos en la capilla. Hacemos durante 3/4 de hora un rato de oración, sobre todo hacemos una de las oraciones oficiales de la iglesia que se llaman los laudes, y ya cuando terminamos ese rato de oración, ya tenemos nuestro rato de desayuno todos juntos y a las 9 ya empezamos las clases. Además, tenemos la suerte de que el Instituto de Teología en el que estudiamos, que se llama el Instituto de Teología Lumen Gentium, que está en el mismo edificio del seminario, pues estudiamos allí, las clases son de 9 a 2. Son más o menos unas 5 horas a la semana y claro, vamos haciendo la carrera de teología, que eso incluye, por ejemplo, es una carrera de 5 años que tiene 2 primeros dedicados a filosofía y ya los 3 últimos ya sí dedicados por entero a la teología. Y ya cuando las clases terminan a las 2, volvemos de nuevo a reunir a la capilla para hacer otro rato de oración, para rezar otra oración oficial de la iglesia que se llama la hora intermedia. Y ya después de eso, ya la hora de comer. Entonces nos reunimos todos allí en el comedor hasta las 3 más o menos, que es lo que suele durar la comida. Después de eso, ya tenemos la tarde más o menos libre, ¿vale? Digo más o menos libre porque dependiendo del día, a lo mejor pues tenemos una actividad u otra. Por ejemplo, algunos días a la semana pues tenemos una actividad religiosa que se llama la Lectio Divina, que es leer los evangelios y la lectura que se van a hacer el domingo siguiente y ponerlos de reflexión personal y de meditación. O, por ejemplo, otro día es para clases de canto, que tenemos que aprender muy bien cómo cantar. O también incluso, pues ya las tardes se aprovechan ya para algunos seminaristas para hacer actividades pastorales. Porque claro, nuestra formación no solamente se centra en el seminario. Es decir, a nosotros ya nos van destinando a diferentes parroquias, tanto de Granada capital como de los pueblos. Y claro, esas tardes pues se aprovechan. Pues por ejemplo, si alguno tiene una actividad de dar catequesis a chicos que se preparan para la confirmación. Pues entonces la tarde es el momento. Así que y también tenemos pues bastante horas pues para el estudio, para reflexión, ejercicio, para lo que veamos más necesario, pero siempre, al menos casi siempre, a las 8:15 de la tarde-noche, pues de nuevo nos reunimos todos en la capilla, pero esta vez ya para decir, ya para escuchar misa, y ya pues también ese rato de oración, y no, a las 9 tenemos la cena, de nuevo todos juntos, de tal manera que para las 10 cosas así, pues ya digamos, ya tenemos nuestra época de descanso, de hablar de comunidad, de volver a juntarnos, ver cómo ha ido el día. Y también dependiendo del día, pues nos volvemos a reunir de nuevo en la capilla para un último rato de oración. Para entrar en el seminario, yo primero que recomiendo es que empiece hablando con el sacerdote más cercano y seguramente de allí ya le encaminarán al seminario. Allí lo que se le recomiendo primero es que vaya sumándose a las actividades que se están abiertas a todo el mundo, como un rato de oración vocacional o torneos que se forman, y sobre todo pues que vaya preguntando allí a los formadores del seminario, como por ejemplo nuestro rector, que ahora mismo es el padre Moisés, o el director espiritual, que es el padre Pablo, para que lo vayan encaminando. Entonces, irá teniendo una serie de charlas, de formaciones con él, para que se vayan conociendo unos de otros. Le irán invitando a que vaya conociendo más actividades que hacen ya propiamente los seminaristas. Y entonces, si entre ambas partes se empieza a ver que todo va bien, pues entonces se le invitará, pues a lo mejor ya a un retiro más específico para que la persona sea más consciente del paso que quiere dar. Y si va todo bien, pues entonces ya recibirá la invitación por parte del rector para que pase a formar parte de la comunidad de los seminaristas. Y ya a partir de allí, pues ya irá recibiendo ya los siguientes pasos. Pero que si quiere entrar en el seminario, que en primero se acerque para el sacerdote más cercano y si no, ya directamente que vaya al seminario a las actividades que se forman. La vida de un seminarista, aunque es verdad que tiene sus cosas muy bonitas,
también tiene su dificultad. Es decir, nosotros tenemos, es verdad que un horario que es muy bueno, es decir, para poder aprovechar el tiempo, pero es un horario muy estricto. Es decir, tú cuando entras en el seminario, tú pierdes mucha de tu libertad. Es decir, tú sabes que ya esos planes que podías hacer tranquilamente con amigos, con la familia o de compromiso, eso ya desaparece. Es decir, sí, puedes seguir quedando con tu amigo, pero ya en los huecos que tienes. Tú esa libertad que tenías antes, ya no la tienes. Y además, conforme entras como seminarista, te das cuenta de ti que, te das cuenta que la vida del sacerdote es una vida complicada. Y te vas dando cuenta de que requiere mucho sacrificio. Ya conforme pasa el seminario, te vas dando cuenta, por ejemplo, que estás renunciando a algo tan maravilloso como es tener una familia. Y tener, pues casarte, tener hijos por algo más grande. Entonces son decisiones que pesa, ¿verdad?, en la vida de un seminarista y a veces no es extraño que un seminarista decida salirse, por ejemplo, porque se enamore de una chica, porque vea que no puede llevar ese tipo de vida que implica como celibato. Y además también otra cosa que es difícil a veces es la obediencia. Es decir, tú ya estás bajo la obediencia del rector, de tus formadores, y entonces no solamente los planes, sino que a ti la pastoral te puede mandar a lo mejor a alguna parroquia que está muy lejano, sitios que no te gustaría porque te iba muy lejos, una zona bastante regular, pero tú ya no puedes decir ahí que no. Es decir, tú tienes que saber que tienes que obedecer y tienes que ir a donde vaya, y esos son sacrificios muy complicados de llevar. Y además también eso, es decir, saber que tu vida ya empieza a dejar ser tuya para ser de todo. Entonces eso tienes que tenerlo siempre muy en cuenta, pero a veces sopesando las dificultades y las maravillas que tiene el seminario, pues es bonito seguir la verdad este camino, con todas sus dificultades, todos sus sacrificios, pero merece la pena. Cuando yo termine, si todo va bien y me terminan ordenando de sacerdote, a mí ya me tocará ir a encargarme de parroquias de diferentes pueblos, localidades de la provincia de Granada, pero solamente de una parte de la provincia de Granada. Otra parte depende de otra diócesis. Entonces, a mí me pueden mandar prácticamente a cualquier parte, es decir, de esa parte de la provincia de Granada, desde la costa a la Alpujarra, la Vega de Granada, es decir, a mí me pueden mandar a cualquier lado. Por regla general, menos a Granada capital. Porque claro, cuando uno empieza como sacerdote, un poquito novato, es decir, por regla general lo suelen mandar a pueblos más tranquilos para que se vaya curtiendo un poquito como párroco, que vaya viendo cómo es la vida de como párroco, de llevando varias parroquias incluso a la vez, en fin, teniendo en cuenta la escasez de sacerdotes que suele haber, es muy normal que incluso de primera ya se manden 2 o 3 parroquias de diferentes pueblos a la vez para llevarlos. ¿Verdad que se empieza por allí y luego ya, conforme va pasando el tiempo, pues a lo mejor ya sí se te va acercando más a Granada capital? Por regla general, a lo mejor ya se encargan a pueblos del cinturón y demás, pero es verdad que es un proceso que no depende en buena parte del sacerdote, sino que todo depende del arzobispo y de las necesidades de la diócesis. Es decir, un sacerdote, si le mandan que tenga que estar 15, 20 años en las Alpujarras, allí es donde tiene que estar. Si tiene que estar 15, 20 años en la costa, allí tiene que estar. Es decir, yo estoy dispuesto a ir a donde me mande. Es decir, yo aquí, yo puedo decir que sí, que me gustaría estar en Granada capital y demás, porque es donde tengo mi familia y mi gente conocida, pero yo sobre todo quiero estar en donde tenga que estar. Es decir, si tengo que estar en la zona de Alhama, si tengo que estar ya pegando con la parte de Guadix, es decir, donde sea. Es decir, mientras que sea donde Dios me pida, allí quiero estar. Yo creo que son básicas las tres que debe tener incluso todo cristiano, que es tener fe, esperanza y caridad. ¿Y por qué digo estas tres? Mirad, la fe, porque un sacerdote está llevando una vida, vamos a llamarla así, sobrenatural. Es decir, él está decidiendo entregar toda su vida a Dios y al servicio de la Iglesia. Entonces tiene que tener muy claro en lo que cree. Es decir, que cree en un Dios, que ese Dios lo está llamando y que le va a dar todo lo necesario para cumplir esa función. Porque si no tiene fe, ese sacerdote se termina convirtiendo en un funcionario de la iglesia y termina quemado. Es decir, si no tiene bien arraigada la fe, es decir, se terminará pues llevando una vida monótona, llevando una vida que no será capaz de llevar a más gente a Dios. Porque si él no está unido a Dios, ¿cómo va a llevar a más gente a Dios? Y luego, ¿por qué digo la esperanza? Porque la vida de un sacerdote es una vida, la verdad, que muy sacrificada.
Me tiene que pensar en el voto que hace de celibato, es decir, renunciar a una vida de familia, es decir, a casarse, a tener hijos, tener una vida en la que te va a tocar pasar mucho tiempo solo, de saber que estás a las órdenes del arzobispo, que te puede mandar a un pueblo de la Alpujarra, a un pueblo de la costa, a un pueblo de la Vega de Granada, y te puede mandar a cualquier lado y tienes que estar. Entonces, tiene que tener esa plena confianza de que Dios le va a dar absolutamente todo lo necesario para cumplir con esa misión que le vaya a encargar a través del sacerdote, bueno, del arzobispo, que le vaya a tocar pues, por circunstancias de la vida. Entonces, si no tiene esa esperanza, es decir, esa confianza, es decir, de que Dios le va a dar todo lo necesario de ti, se va a hundir, se hunde. Es decir, va a empezar a tener que recurrir a otras cosas para sobrellevar todo lo que en verdad la vida del estrés que a veces implica, y para eso tiene que estar muy arraigado en la esperanza de decir de que Dios le va a dar absolutamente todo lo necesario para que no solamente pueda cumplir la misión que le toque en una parroquia o que tenga que llevar a la parroquia, no solo para venir a cumplirlo, sino para cumplirlo perfectamente, para cumplirlo en toda su plenitud. Y por último, ¿por qué digo la caridad? Porque el sacerdote está llamado a entregarse. Y la única manera de poder entregarse es haciéndolo por amor. Si un sacerdote no trabaja la caridad, es decir, ese don, decide que él ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo, si no tiene esa caridad arraigado, no puede afrontar lo que implica la vida de un sacerdote. Yo estoy estudiando en el Seminario Mayor Diocesano San Cecilio de Granada, que es una institución que, aunque es poquito conocida en Granada, por suerte ya cada vez más, la verdad es que es una institución que podríamos remontarlo prácticamente a la época de la toma de Granada. Porque cuando los Reyes Católicos conquistan Granada y ponen aquí como primer arzobispo a Fray Hernando de Talavera, él se da cuenta de que esta ciudad necesita un clero bien preparado para el reto que supone esta ciudad que había sido la última capital de los nazaríes, convertirlo en una ciudad cristiana. Y entonces él decide fundar una institución que en esos momentos era muy revolucionario, es decir, un colegio de formación para sacerdotes. Porque aunque esto nos parezca que es algo normal, en esta época del siglo XV y demás no era normal. Es decir, que se cogieran a un grupito de jóvenes y demás que vivieran en un mismo sitio y que se fueran formando para ser sacerdotes. No, eso fue una novedad que trajo aquí Fray Hernando de Talavera. Y la verdad es que es una institución que ha tenido, bueno, sus altibajos. Es verdad que empezó con mucha fuerza con Fray Hernando, tuvo su decaída, en fin, cuando murió su fundador, pero luego para mediados del siglo XVI volvió de nuevo a reflotar gracias a la figura de un importante arzobispo de Granada, que era don Pedro Guerrero, y además no solamente consiguió reformarlo, sino que le dio unas nuevas constituciones que él mismo llevó al Concilio de Trento, que se está celebrando en esos momentos, y gustó tantísimo el proyecto que se está realizando aquí en Granada de este seminario. Es decir, que Trento lo tomó como uno de los modelos para decir que en todas las diócesis de la cristiandad tenía que haber un seminario para la formación de los sacerdotes. Entonces estamos hablando de que en Granada hemos tenido una institución y tenemos una institución que ha dejado huellas no solamente aquí, sino en Europa y prácticamente en el resto del mundo. Y esta institución, pues, continuó, es verdad, su existencia a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, pero es verdad que suele pasar como suele pasar muchas veces en estas cosas. Tiene su momento de mayor esplendor, sobre todo en esos momentos del siglo de oro, volvió a tener esos momentos de decaída, hasta que ya para mediados del siglo XIX pues se hace una especie de remodelación, como de reforma de esta institución, para convertirse ya lo que nosotros conocemos como en el Seminario Mayor Diocesano de Granada. Y actualmente este seminario se encontraría un poquito alejado del centro de Granada, en la parte norte, cerca de otro de los grandes monumentos de Granada, que se llama el Monasterio de la Cartuja, y es un edificio que ya tiene más o menos unos 100 años. O sea, la verdad que vivimos en un sitio muy, muy interesante, pero en ese sitio se encuentra una institución que hunde sus raíces prácticamente eso, aquí en la toma de Granada. Espero que hayáis disfrutado con esta pequeña entrevista de lo que implica ser seminarista y la vida del seminario. Y si os estáis pensando si Dios alguna vez está llamando a hacer algo mucho más grande de lo que lleváis haciendo ahora, si sentáis esa inquietud, decir de que nada os satisface, decir de que todos esos planes de ese futuro se os están quedando en nada, pensáis que de verdad que Dios os está llamando a hacer algo mucho más grande que vosotros mismos, yo os animo a dar el paso, a preguntarle a Dios, Dios mío, ¿me quieres en esta vida? ¿Me quieres como seminarista? ¿Me quieres todo para ti? ¿Tú quieres que yo me entregue por entero a ti
a todos tus hijos? Pregúntatelo, porque es la pregunta más grande y a la vez más bonita que te puedes hacer. Y la respuesta seguramente te sorprenderá.